Jueves 23 de enero de 2025. Cuando veáis este enlace, este Generación Euro de este jueves, sin duda sabréis, yo también, claro, muchas más cosas de las que sabemos ahora, porque, como siempre os advierto, cuando la actualidad, con toda probabilidad nos va a rebasar, a esta hora digo cuando estoy grabando esto y la conversación que voy a mantener enseguida con mi buen amigo y compañero Borja García, pues no se ha producido aún la intervención de Pedro Sánchez en el foro de Davos, esa localidad suiza, como sabéis, donde se reúnen una vez al año por estas fechas, pues todos estos grandes señores, en unos casos magnates, en otros líderes mundiales, en otros grandes presidentes de corporaciones o CEOs de corporaciones industriales, tipos en algunos casos sin duda siniestros. No es un insulto hacia ninguno de los líderes que se reúne allí, o que cada uno lo interprete como quiera, ¿no? El mundo está lleno de tipos siniestros, ¿no? Hasta en tu pequeño pueblo puede haber tipos siniestros, ¿no? Acechándote tras cualquier esquina, ¿no? De esos de los que la conspiranoia, que en algunos casos puede ser exagerada y en otros manóntropo, vaya usted a saber, pues tienen el gato en las rodillas y deciden los destinos del mundo, ¿no? Lo cierto es que la reunión de Davos de este año tiene una especial significación. Bueno, todos los años pasa algo. El año pasado, recordad, por ejemplo, el gran éxito de crítica y público, barrio en audiencias mundiales, que tuvo la intervención de Javier Milei, que llevaba, pues, ¿cuánto? 3-4 semanas, muy poquitas semanas, ya de forma efectiva ejerciendo como presidente, como jefe de Estado de ese gran país, amigo y hermano, tan machacado por el socialismo kirchnerista como es, y antes por el peronismo, como es Argentina, ¿no? Este año pues coincide el foro de Davos justamente a muy pocos días, a apenas 48 horas, desde la llegada de facto de Donald Trump a la Casa Blanca, al despacho Oval de la Casa Blanca, con esa miríada de primeras órdenes ejecutivas en las que ha ido dando cumplimiento pues a todo aquello que prometió en campaña, ¿no? Y que ya hemos relatado ayer y anteayer para vosotros, ¿no? Desde la declaración, desde el punto de vista político, por supuesto, del estado de emergencia a la frontera con México, y tratar de frenar con militares las invasiones de inmigrantes ilegales, no legales, que ya lo ha aclarado él, sino ilegales, que le llegan por el sur, hasta pirarse, y me parece a mí bien, de la Organización Mundial de la Salud, pues de la que se fue en primer término cuando él llegó al poder en la primera ocasión, en 2017, porque decía que les estaba dando 50 millones de dólares, creo recordar la cifra que era de memoria, y China, que era un país que tenía 1.400 millones de habitantes, es decir, unos cuantos más de los 320 o 330 que tiene Estados Unidos, pues estaba dando solamente 39. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud está en manos de los chinos? Esto ya lo sabemos desde que hace 5 años, casi ya va para 5 años, maldita tragedia que nos hicieron sufrir a todos. Digo que lo sabemos, que los chinos dominan la Organización Mundial de la Salud. Después volvieron los Estados Unidos con Biden, y siempre según las palabras de Donald Trump del primer día, con Biden llegaron a ser contribuyentes netos por un valor de casi 500 millones de pavos, que ya le zumban, ¿no? Bueno, pues Biden, que además tiene al tío Elon Musk al lado para ayudarle a refrenar el gasto, ha decidido que toda esa pasta pues la invertirán muchísimo mejor en necesidades que tengan los propios norteamericanos, como es lógico y natural, porque es dinero del contribuyente norteamericano, antes que regalárselo a estos baguanes, en este caso de la OMS. 3/4 idem de lienzo con los de la secta climática. Se ha salido, pero vamos, como decía un buen amigo mío de Móstoles, a los ipso factos. A los ipso factos. Ipso facto se ha alargado también del pacto este de París, o de la Carta de París, o de la Cumbre de París, o lo que demonios sea la denominación oficial de ese aquelarre de los de la secta climática, que viven de puñetera madre sin pegarle un palo al agua, tratando de acojonar a medio mundo y parte del otro medio, diciendo que el planeta se va a acabar, y vendiendo los coches eléctricos y demás milongas. Ya ha dicho también que van a empezar a producir coches de combustión tradicionales como si no hubieran mañana. Y en cuanto a lo del petróleo, pues ya sabéis, fracking, que Dios te crió. Sí, hombre, fracking, ¿qué pasa? Ya está todo el lobby friki verde, ecologeta
y ecologista diciendo que no se puede perforar el planeta, pero si los Estados Unidos tienen un subsuelo lleno de petróleo y lleno de gas, ¿por qué, ya santo de qué, tenían que estarle comprando petróleo hasta a Venezuela? Que el petróleo venezolano, que es, yo no soy químico ni soy un experto en esto, pero he oído a los que saben, de bajísima calidad, y le estaban encontrando petróleo a Venezuela hasta los americanos, teniendo petróleo como tienen a manta de Dios, para aburrir. Y si se descuidan un poco, cuidado que acaba comprando Groenlandia. Lo siento por los señores daneses, que creo que envían allí motocicletas y globos para defender Groenlandia. Y lo de Canadá es un poco más serio, ¿no? Lo de considerar a Canadá el estado número 51, pues, pero bueno, claro, es que yo entiendo que tiene su justificación, y ayer la explicó mejor que nadie Generación Euro. Os invito a que recuperéis el Generación Euro de ayer miércoles 22 de enero, en el que charlé con Daniel Lacalle y con John de Zulueta. Primero con John de Zulueta y después, mejor dicho, con Daniel Lacalle, y explicamos bastante acerca de estas cuestiones, y también, de paso, de la operación de compra que ha perpetrado el gobierno español de la mayor operadora de telecomunicaciones de España. ¿Cuál es Telefónica? Vamos a ver cómo compatibiliza el Figura ese papel que se ha arrogado a sí mismo, autopercibiéndose, nunca mejor dicho. Trump, ya sabéis que ha dicho que aquí solo hay dos, la A y la B, los machos y las hembras, como en el chiste del mexicano en mi país somos todos muy machos. Un abrazo a todos mis amigos mexicanos. En mi país todos somos muy machos. Y llega el cordobés, que podía ser de La Mancha, de esos del Rey Católico, de Madrid o de Zamora, que es mi tierra, y le dice en un bar de Tijuana, le dice: pues en mi pueblo somos la mitad machos y la mitad hembras y nos lo pasamos de puta madre y no hay más. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Donald Trump acerca de este asunto. Digo, también otro que se le va a acabar el chollo a todos estos del rollo friki, queer, y la madre que los parió a todos. Una cosa es respetar opciones sexuales diferentes, se dice así eufemísticamente, y otra cosa es inventarnos la realidad y la naturaleza, que lleva siendo así miles y miles de años y seguirá siendo así per secula seculorum, por mucho que se empeñen en cortar, pegar, coser y remendar pues lo que no es posible ni cortar, ni pegar, ni coser. Digo, a ver cómo se las apaña el Figura. Ese tipo es el líder, ese gobernante de un país serio, como creo que sigue siendo España, pero que es el más felicitado por las organizaciones terroristas del medio mundo, por escrito, como Hamas, como los hutíes estos que siguen perforando ahí buques en el canal, y todo lo demás para, enarbolar la bandera del antitrampismo mundial. ¡Buah! Están que no les coge el bigote de una gamba, por sálvase a la parte en la Casa Blanca. Están acojonados, Figura. Les tienes acojonados, mientras precisamente parece ser que la consigna oficial en Davos es tender puentes y templar gaitas, que decimos por aquí, por nuestra tierra, y templar gaitas con Trump, que caerá mejor o peor, pero desde hace 2 días ya es a todos los efectos el comandante en jefe. Por tanto, estaremos muy pendientes de esa intervención de Pedro Sánchez, a ver si hace, como todo parece previsible, el ridículo una vez más, y se ríen de él. No sabemos si les va a dar más pena o más lástima o más risa a todos los líderes mundiales, pues un tipo que por lo demás también se ha dedicado en las últimas horas a insultar a los grandes magnates de las 7 mayores corporaciones empresariales del mundo. Pero este tío, ¿dónde quiere retirarse? ¿En Marruecos? ¿En la República Dominicana? A disfrutar de esa presunta pasta que dicen que tienen, que no tienen, tal. ¿Cuántos? 6 millones de euros, que la Fiscalía dicen que lo ha archivado. Hay un lío ahí con todo eso, pero ya os lo contamos ayer y os lo seguiremos contando en la retaguardia y en 24/7. Pero ¿qué aspira a ser? ¿El líder mundial de los desarrapados? Insultando a Zuckerberg, insultando a Elon Musk, insultando a Jeff Bezos, insultando incluso pues hasta Bill Gates, que se acaba de pasar también a la trinchera de los buenos. Vamos a estar pendientes de Pedro Sánchez, insisto. Faltan unas horas para que hable. Mañana a estas horas ya sabréis, todo el mundo sabrá lo que ha dicho este Mindundi político desde el punto de vista global, aunque aquí le tengamos que seguir padeciendo unos meses más. Y mientras tanto, pues vamos a darle una vuelta y analizar un poco todo este asunto. Don Borja García, muy buenos días, bienvenido una semana más a Generación Euro, y como ya llevo un rato de la leche hablando, te dejo el balón ahí al borde del área y entra por donde quieras. Borja, muy buenos días. Muy buenos días, Eurico. Pues mira, yo creo que mañana se va a poner de manifiesto la existencia y el enfrentamiento
de dos modelos antagónicos, en el que uno está basado en la existencia, en el arrodillamiento de los estados frente a organizaciones supranacionales que nadie ha votado, como la OMS, que recordemos estuvo silenciando de manera sistemática y de manera implacable todos aquellos mensajes, todos aquellos indicios, todos aquellos estudios científicos que ponían de manifiesto que las vacunas podían ocasionar no solamente problemas, sino que además en muchos casos, como por ejemplo el de los niños, no era necesario. Una OMS que encerró al mundo entero en sus casas, destruyendo por completo la economía de muchos países, pero sobre todo la economía de muchas familias. Una OMS que además jamás pidió perdón por eso y que sigue poniendo, pues, a cada 2x3 al mundo en alerta de que va a venir la nueva pandemia. En definitiva, luego también está el tema del cambio climático, esa dictadura que solamente acatan los países que están, ese frente de izquierdista woke, que con Donald Trump pierde uno de sus grandes adalides, que se plegaba a todas las exigencias climáticas, que luego además los países y economías poderosísimas y súper contaminantes, las más contaminantes de hecho, como son India, China y Rusia, ellos decían lo que nosotros teníamos que hacer, nosotros acatábamos sin rechistar, y ellos veían cómo nuestras economías poco a poco y se iban destruyendo, cómo la energía cada vez era más cara para nosotros y cómo ellos crecían de una manera desmesurada hasta el punto de poner en riesgo la supremacía histórica de Estados Unidos en el mundo. Donald Trump ha llegado para romper con eso. Donald Trump ha dicho que se acabó, que the game is over. Y entonces mañana se van a plantear estas dos posturas. Pero es que además, dentro del discurso y trayendo a colación un poco a Sánchez, que lo acaba de nombrar, Sánchez empieza a usar ese neolenguaje de la internacional ultraderechista, que para mí es la internacional libertaria, frente a la internacional socialista que venimos años padeciendo. Entonces, esta internacional libertaria, según Pedro Sánchez, está apoyada por la tecnocasta. La tecnocasta la empiezan a llamar así y empiezan a confrontar y empiezan a atacar a esos magnates que son los que controlan las redes sociales, no porque promuevan algoritmos, como dicen ellos, en los que se premia a la ultraderecha, sino porque están dejando que la gente pueda volver a expresarse con libertad en las redes sociales. Y cuando la gente se empieza a expresar con libertad en las redes sociales, la izquierda pierde terreno porque, recordemos que, de hecho lo ha dicho hace nada, por poner un ejemplo, la Irene Montero, antigua ministra de Igualdad, hoy eurodiputada, que según ella hay mujeres con pene, pero decir que no lo hay, es decir, no estar de acuerdo de que hay mujeres con pene, para ella es violencia. Entonces recordemos que esto es una izquierda que lo que busca con las redes sociales y lo que busca con el ataque a estos tecnócratas es volver a la censura que hemos venido padeciendo durante años y que ha permitido perpetuar gobiernos como el que tenemos aquí, gobiernos infames como el de Reino Unido, que lleva décadas tapando violaciones de organizaciones de pakistaníes, violaciones a niños, y lo ha venido tapando porque no coincidía con ese relato que se ha querido vender como si fuese la Sagrada Biblia. Entonces mañana yo creo que vamos a ver este choque de sistemas, y además yo creo que va a ser muy importante porque sobre todo va a ser un foro en el que se va a enfrentar la libertad de expresión contra la censura en las redes sociales. Y trayendo a colación una frase de un exsecretario de Estado de Estados Unidos que se llama Charles Evans Hughes, cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio a ser libres. Efectivamente, eso es una gran verdad. Oye, y dentro de este clima, me resisto a llamarle fascismo, porque el fascismo, para bien y para mal, fue un movimiento político bastante más elaborado y bastante más complejo,
y, bueno, con unas consecuencias en muchos casos devastadoras, como se comprobó, y en otros casos, bueno, pues producto de un estado de cosas que probablemente pues no podían devenir en cosa diferente a lo que ocurrió en países que estaban sometidos, como Alemania y básicamente en Italia, porque para mí en Italia empieza y termina todo mucho antes que en Alemania, que estaban sometidos a una crisis brutal, esa Alemania que dejaron arrasada y que en el periodo entre guerras pues llegaba a registrar pues unas inflaciones de más de 6 ceros, y en el que las carretillas donde llevaban las pilas de marcos valían más que los propios billetes que transportaban. Bueno, digo, pero entiéndaseme, utilizo el término fascismo o totalitarismo o falta de tolerancia a la libertad de toda esta gentuza de izquierdas, básicamente muchos de Sumar, ¿no?, que alardean estos días, como tú bien has dicho, de irse de Twitter, pues a ver si se van y dejan de... Claro, como ya no pueden cancelar, que es lo que les gusta a ellos, cancelar, la cultura de la cancelación, cercenar, coartar la libertad de los demás, pues se han creado un corral para ellos, se llama Blue Sky, o no sé como historia se llama lo de Blue, lo del azul es porque el color azul, por si alguien no lo sabe, es el color de los demócratas, es decir, de la gente, digamos, más progre en Estados Unidos, frente al rojo, que allí es precisamente el color del Partido Republicano. Pues que se vayan a dar por saco a otro sitio y nos dejen a los que queremos seguir debatiendo en paz y en libertad, que somos miles de millones de personas en todo el mundo, pues en lo que antes era Twitter, y que desde que la compró Elon Musk, pues es la red social X, ¿no?, donde, bueno, pues sigue habiendo cientos, miles de millones de personas que siguen diariamente, pues bueno, y aunque sigue habiendo mucha basura, pues también hay muchas cosas aprovechables, debatiendo y sobre todo destapando asuntos y proyectando asuntos al debate público que hasta ahora, durante décadas, los medios tradicionales, generalistas, untados gubernamentalmente con jugosísimas subvenciones y cantidades de dinero, y militantes de este wokismo mundial, pues nos hurtaban asuntos que la opinión pública no conocería si no fuera por las redes sociales. Entramos en una fase de libertad global, o eso esperamos, Borja. Vamos a ver, la salida de Yolanda Díaz y de Sumar y de muchos otros zurdos de estos bien pagados por los gobiernos y por aquellos que llaman filántropos como Soros, que cuando financian otra cosa se convierten en peligrosos tecnócratas, solamente es la última pataleta de los estertores de esta cultura woke que se está viniendo abajo y que no saben cómo resucitarla. Es un movimiento arriesgado, a mi parecer, bastante poco pensado, porque la gente que se va a ir a Blue Sky va a ser la gente de izquierda y de ultraizquierda, y se van a poner a hablar entre ellos, y lo que se busca en política no es convencer al que está convencido, sino convencer al que está indeciso, cosa que va a seguir pasando en la red X, nada más por el impacto que tiene por el número de usuarios que tiene. Mi opinión es que volverán, porque no le va a quedar otra, porque a Blue Sky, como digo, no va a irse prácticamente nadie. Luego, el tema, también se les está acabando el chollo este de nosotros somos los demócratas y los demás sois fascistas. Primero, hay que empezar ya a educar a la gente, decirles que el fascismo fue un movimiento anticapitalista y colectivista, en el cual el Estado está por encima del individuo. Y es lo contrario a los movimientos que están surgiendo, como por ejemplo la Argentina de Milei, que está dando una lección magistral de cómo sacar un país adelante, de cómo hacer crecer una economía y de cómo devolver a las familias la riqueza fruto de su esfuerzo. Y los movimientos de izquierda, que lo que siempre buscan es subir los impuestos. En España ya se pagan creo que es hasta julio, trabajamos única y exclusivamente para el Estado. Así que así que podemos decir que estamos en un régimen de semiesclavitud, porque durante los primeros 6 meses trabajamos gratis. O sea, es una cosa que sería impensable en cualquier modelo libertario y no fascista. En el fascismo existiría eso, existiría toda la censura, cosa que también están completamente en contra toda esta ola que empezó con Milei, pero que continúa, perdón, porque se me está poniendo la voz tomada,
Y creo que la libertad de expresión en las redes sociales es el último bastión que va a dar la estocada final a la ideología woke en toda Europa, yo creo. Está claro. Antes de despedirnos, Borja, no quiero dejar de hacer una referencia, porque no lo hemos hecho hasta ahora en ningún otro programa, y mira, van a ser estos 2 minutos finales o 3 de Generación Euro, al sermón de la obispa esta, la tal Marianne Butt, o como se pronuncie, porque los nombres se pueden pronunciar, como sabéis, pues prácticamente como en castellano, como le dé la gana al de allí, más con la cantidad de población hispana que hay, pidiendo piedad a Donald Trump, como si Donald Trump fuera un peligroso criminal político, ¿no?, por todas esas personas que ahora están asustadas, ¿no?, los LGTBI, QW, UIOP, y los migrantes. Migrantes siempre decimos Garcés y yo que son los pajaritos, ¿no?, las aves, los inmigrantes ilegales que están asustados. Asustados estábamos todos los que hemos sufrido el yugo de la censura, de las políticas liberticidas, de las imposiciones de la secta climática, de las imposiciones de género, número y demás tipo de discriminaciones, contrariando no solamente el artículo 20 en España de la Constitución, sino de tal que impide precisamente la discriminación por razones de raza, sexo, religión, etcétera, ideología y tal, y que aquí en España pues hemos sentido el peso, digo, de la bota de ese maldito mainstream dominante, en función del cual solo se pedía pensar, actuar, respirar, comer y otras cosas que os podéis imaginar solamente en un sentido. Nosotros sí que hemos estado asustados, obispa, y yo no la había oído usted antes clamar contra los que estábamos oprimidos por toda esta escoria woke que usted ahora ha defendido. No sé, es obispa episcopaliana será o tal, no sé si tendrá hilo directo con el Papa este comunista que se sienta, creo que Dios le guarde muchos años. Cuidado, Urico, cuidado donde te vas a meter, que aquí incluso, aparte de los nuestros, aunque sea comunista y sea el hijo tonto del Espíritu Santo, puedes ofender a muchos, ¿no? A lo mejor ha hablado con el argentino este que odia a España y le ha dictado el sermón. Le preguntaron a Trump, y ya los medios woke, que habitualmente nunca le hacen ni puñetero caso a todo lo que tenga que ver con el oficio religioso, pero han amplificado porque les conviene a ellos el sermón de la obispa esta, y Trump, que estuvo tremendamente educado para bueno, como es a veces su carácter, y no me parece a mí mal, y dijo que no había sido muy emocionante el sermón. Hay mucha rabia, hay mucho resquemor, pero oye, le han votado 70 millones de norteamericanos, como decía el otro, que les vayan dando. Tienen 2 problemas y si no comen 3, desde la obispa hasta el último trabajador de cualquier rincón de Estados Unidos y del resto del mundo. Pero que no se preocupe, porque a partir de ahora va a ser cuando se va a proteger a la comunidad LGTB, claro, sobre todo a esos niños, sobre todo a esos niños a los que se les estaba empujando a hormonarse, a los que se les estaba empujando a mutilarse, a los que se les estaba empujando a esterilizarse, a esos niños de la comunidad LGTB, a esos niños los va a proteger, a los inmigrantes también los va a proteger, porque al cortar las líneas donde las mafias trafican con seres humanos, se van a salvar miles de vidas al mes, como se vio en el caso de Australia, quien quiera que lo busque, que en Australia era donde más inmigrantes morían intentando llegar al país, y una vez que se estableció una política de tolerancia cero, se pasaron de, no me acuerdo si eran 100.000 o 150.000 muertos al año a tener 0. Entonces también va a salvar a esos inmigrantes, y no se preocupe también esta señora, que a los pobres también les va a ayudar, porque ya están empezando a aparecer las primeras declaraciones de gente muy importante como el CEO de BlackRock, que ha dicho que aquellos estados que empiecen a implementar medidas de tolerancia cero contra la inmigración ilegal van a multiplicar su crecimiento por 5, y este crecimiento obviamente repercutirá en las familias y en los trabajadores de Estados Unidos. Así que esta gente que viene así con esos discursos en plan como pidiendo por favor, hablando de tolerancia, hablando de tolerancia cuando son los intolerantes, hablando de proteger cuando ellos son los que desprotegen, cuando ellos son los que ponen, cuando ellos son los culpables de esas muertes que pasan en la frontera haciendo ese efecto llamada, cuando ellos son los culpables de esos trastornos que producen en aquellos niños que de repente con 20 años dicen, ¿pero qué he hecho yo? Entonces, cuando estas medidas
empiecen a dar estos resultados y la comunidad LGTB se dé cuenta que no ha perdido ningún derecho, sino que ha ganado en calidad de vida, cuando los pobres se den cuenta de que el Estado les está ayudando a que emprendan, a ser emprendedores, a ser dueños de su propio destino, cuando los inmigrantes se den cuenta de que la manera mejor para no acabar en una red de trata o en la economía sumergida, empiecen a acceder a los países de manera legal, controlada, con trabajo, y cuando lleguen ya tengan un modo de subsistencia para dar de comer no solamente a ellos, sino también a sus familias, se darán cuenta que estas medidas son lo mejor que le ha podido pasar a un país, y esperemos que Europa despierte y cambie de rumbo y ponga rumbo camino a la libertad. Así sea, Borja, y estaremos muy pendientes, sobre todo en estas primeras semanas y en estos primeros meses de mandato de Donald Trump, de este segundo mandato del 47º presidente de los Estados Unidos, aunque no han tenido que pasar semanas, ni ha esperado semanas. Desde el primer minuto ha empezado a firmar órdenes ejecutivas como si no hubiera un mañana. Borja García, compañero periodista, analista político y analista económico, muchísimas gracias, te digo, como siempre, te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Cuídate y ten cuidado de fuera. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo grande, Borja, gracias. Gracias también a todos vosotros. No os vayáis, porque en unos minutos estamos en la retaguardia. Estaremos con Juanma Cepeda y con alguna sorpresa que os desvelaré dentro de unos minutos. Con Juanma Cepeda, ya sabéis, nuestra sección Togas Ensangrentadas, para pasar revista a toda la actualidad judicial, que sigue siendo, desgraciadamente, sobre todo para ellos, para los mangantes o los presuntos mangantes de momento que estaban muy cerca o metidos, incardinados, empotrados dentro del PSOE y del gobierno, muy malas noticias. Esa actualidad judicial que nos desmenuza cada semana Juanma Cepeda. Hasta ahora mismo.